mujeres discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Está claro que el discurso de la derecha estaba ocupando un lugar de avanzada en el escenario político mundial. Y mientras analizamos el fenómeno y tratamos de explicar el porqué del fracaso de las políticas que sí benefician a las grandes mayorías, la corporación financiera sigue concentrando renta y sigue acumulando beneficios para unos pocos. Este engendro socioeconómico debería estudiarse en los ámbitos de la academia, pero eso será cuando el desastre se haya consumado y la crisis ponga en tela de juicio la misma existencia de la humanidad. Y no lo digo por una pesimista posible desaparición de la humanidad, sino en entender en qué nos convertiremos aquellos que no acumulamos, sino que sencillamente pretendemos vivir, trabajar y estudiar con dignidad. En el mientras tanto, y con intención clara de frenar este despropósito, creo que debemos ensayar todo lo que esté a nuestro alcance para evitar un camino que después no tenga regreso. Y eso implica tratar de unir intenciones aún en el disenso. No debemos renunciar a nuestras convicciones, sino adaptarlas al tipo de ataque que ejerce el poder real a la distribución equitativa de la renta, una renta que es de todos. Además de la política y aquellos sectores de la economía y el capital que puedan entender que la falta de distribución de los recursos contiene una fórmula suicida, en el mientras tanto existe un sector que tiene una enorme responsabilidad en resistir el ataque de las corporaciones. Un sector que en nuestro país ha tenido un desarrollo envidiable y que debe volver al protagonismo perdido. Ese sector es el de las organizaciones sindicales, que para el poder real son un valioso objetivo a desprestigiar, ensuciar y finalmente destruir, para voltear un factor de resistencia incómodo y probadamente efectivo cuando está organizado y unido. Bueno, y es la segunda semana seguida que tenemos aquí sentados en este estudio e invitados a sindicalistas. La semana pasada 2 jóvenes sindicalistas de ATE, hoy 2 veteranos, pero lo digo en el sentido de acumulación de experiencia, y aparte porque tienen mi edad, son veteranos como yo. Se trata de Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines. No voy a decir las siglas porque son impronunciables. Y Adrián Silva, secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, otras siglas impronunciables. Yo no sé, eso tendrían que asesorarse con algún publicista, muchachos, porque no se puede pronunciar. Sí, Estábamos hablando antes de salir al aire con Rubén y con Adrián. En principio estaban muy interesados en comentar algo que juntos componen una misma mesa, participan de una misma mesa donde digamos que el título sería El salario no es ganancia. Y bueno, les doy la posibilidad, después empiezo a criticarlos, pero empecemos por ahí, por el lado de las coincidencias. El salario no es ganancia. ¿Qué es esa mesa, Rubén? En principio es una mesa que se formó hace más de 2 años, ahora estamos siendo unos 65 gremios de trabajadores que nos imputan el impuesto al salario, ¿no? Hoy justamente hubo una reunión en la sede de la CAT, de la Confederación de Trabajadores del Transporte, donde participó la mesa que estuvo invitada, y Sergio Palazzo de Bancarios y algún otro gremio que no pertenece a la CAT, y acordamos una estrategia jurídica única para enfrentar esto, porque evidentemente es anticonstitucional por varias razones, pero además es confiscatorio, y además hay un tema central, que es que nos rebajan el salario. Es decir, en otros momentos
nosotros venimos juntos de una lucha de prácticamente 13, 14 años respecto a este tema, porque siempre consideramos que el salario no es ganancia. Pero el año pasado logramos una ley que había resuelto el problema, ley que también fue votada por Milei y por Villarroel. Quiero recordarlo porque si no parece que somos unos locos que estamos dando vueltas. No, los locos son del otro lado, esto está claro, ¿no? Pero bueno, como hay un país dividido, estas cosas hay que aclararlas, porque si no parece que siempre las cosas están de un solo lado y no de todos lados, ¿no? Confiscatorio y además rebaja importante del sueldo. Es decir, los trabajadores que hacen guardia, que trabajan en zonas inhóspitas, que tienen plus por capacitación o por tareas jerárquicas o hacen turno. ¿Eso también está grabado hoy o pretenden grabarlo? Bueno, exactamente, el año pasado todo eso logramos desgravarlo después de un año largo, ¿no? De discutir con el Ministerio de Economía anterior, y ahora vuelve a estar grabado totalmente. Entonces, si a vos te pagan un plus aparte porque vas a trabajar en turno discontinuo, por ejemplo, o en una zona alejada, porque no cualquiera trabaja. Con condiciones de riesgo, todo aquello que conforma una diferencia con el resto de los trabajadores. Te los pagan por un lado y te lo sacan por el otro con el impuesto a la ganancia, es francamente ridículo. Bueno, todo esto fue a la lona con esta ley, y nosotros vamos a enfrentarlo jurídicamente y con acciones sindicales, que nos ponemos de acuerdo con eso. Ahí eso iba a ser, bueno, le iba a preguntar a Adrián, ¿alcanza con la estrategia judicial o necesitamos de una acción política, movilización, no sé, paros? Yo después les voy a hacer las preguntas que tienen que ver con eso, porque yo como tipo de la calle me pregunto dónde están los sindicatos, quiero saber dónde están. Sí, lo hemos discutido, es más, después de la vuelta de esta ley o de la aprobación, digamos, por lo menos ilógica o irracional o por lo menos no normal de la aprobación de esta ley, nos volvimos a juntar todos los sindicatos que integramos esta mesa y llegamos a la conclusión de que con lo judicial no alcanza. Digamos, yo la primera reflexión que hago es que, digamos, no hay ley que reemplace la voluntad política. Nosotros creíamos que habíamos tenido una victoria definitiva con la ley. Bueno, nos damos cuenta ahora que no era así, que un cambio político, que nada reemplaza a un gobierno popular, y que todo lo que parece que llega y que queda permanente y que una ley ya está aprobada no es así, una decisión política lo cambia. Yo creo que no alcanza. El tema es en qué situación está cada sindicato en este momento. Si todos los sindicatos están en condiciones de ir a medidas de fuerza en este momento, porque la verdad lo hemos discutido también, es una discusión que yo tengo. Hay una frase por internet, le pregunto a los dos, que es muy graciosa, no. Y es muy reflexiva. Cuando ustedes dicen eso, pregunta a alguien de la voz popular, ¿Tosco hubiese también reflexionado de ese modo? Si están en condiciones de... o no, o hubiese ido directamente al enfrentamiento. Digo, las circunstancias no son las mismas, la historia no es lo mismo. Es lo primero que voy a decir. Es claro, ¿no? Es clarísimo. Sí. Pero como vos introdujiste una palabra que es clave en todo esto, que es la política, me pregunto si el devenir del accionar sindical tiene que ver con el devenir de la acción política, y les pregunto a los dos, vamos a preguntarle a Rubén, ¿hay una crisis de representatividad en la política? Sí, yo creo que es inocultable. No, digamos, me parece que una de las patas en que se sostiene el gobierno de Milei es la bronca de una cantidad de gente respecto al gobierno anterior. No es secreto tampoco, no es que vamos a descubrir nada. Y yo creo que también el miedo al vacío, ¿no? Es decir, una persona que está convencida que hizo lo que hizo con su voto, hoy es muy difícil decirle, bueno, si esto no anda, ¿qué es lo que anda? Y mucha gente es que hay un problema, tenemos un problema ahí, justamente en ese punto. Suponiendo que mañana renuncie, lo hagamos renunciar, no sé, por el método que sea, no tenemos alguien que nos represente, ¿no? Bueno, más o menos, siempre hay alguien, pero lo que digo es... O que esté maduro para hacer la representación, ¿sí? El martes, hoy es jueves, el martes escuché a un sociólogo, Pablo Semán, que ahora está sí. Miembro creo que era de Levita, Pablo, estuvo acá sentado en este no me estudio. acuerdo, pero escuché una cosa que me pareció medio de perogrullo, pero que es bastante razonable. Hay gente que no quiere creer ni escuchar que esto pueda fracasar. Es decir, es muy difícil el diálogo con alguien que votó a Milei, por ejemplo. No hay discusión. Dice, no me diga nada,
esto tiene que salir bien, no puede salir mal. Y eso es una barrera complicada, humana. Bueno, ¿no? La realidad puede decir un montón de cosas. Bueno, la realidad está pegando, me parece a mí, por lo menos, mucho más fuerte que en muchas otras situaciones en muy corto tiempo, y sin embargo, las voluntades, digamos, si queremos dividir este país en dos voluntades mayoritarias, no ha cambiado mucho. Y yo ahí le di valor a esas palabras de decir, mira, estamos en un momento donde hay gente que no te quiere escuchar porque no quiere creer que esto puede fracasar, aunque fracase. Sí, entiendo. Después cuando fracase dirán, yo nunca lo voté, qué sé yo, la frase que se dice en el... O lo voltearon ustedes, porque esto va a venir, este reclamo va a venir. Por ejemplo. Adrián, esta voluntad que los juntó en una mesa por el tema de ganancias, ¿crees que va a ir hacia adelante en el sentido de buscar la unidad aún en el disenso? Yo creo que sí. De hecho, a lo mejor no debería ser así, pero normalmente nos une el espanto y debería unirnos otra cosa. Pero de hecho, muchas de las organizaciones que hoy integramos la mesa sindical esta del salario no es ganancia, nos encontramos en la calle en el gobierno de Macri y militábamos en espacios totalmente distintos. En el caso de mi organización fue una de las declaraciones intervenidas por el gobierno de Macri. Yo me comí una denuncia penal por asonada, que me tuvieron que salir a explicar qué era asonada, porque yo me acordaba de los libros de historia y era porque había rechazado y resistido la intervención, que después la justicia... ¿Te habías puesto algún uniforme? Nada, simplemente decir no a la intervención no, y después la justicia nos dio la razón encima, dentro del mismo gobierno de Macri, o sea que era totalmente ilegal. Pero voy al hecho de que me parece que claramente nos va a unir porque la situación política nos va a unir. Ahora pregunto hacia afuera de esto que vos estás expresando, que es una expresión de deseo interesante y me parece muy positiva. Hay preconceptos y están enrolados en esto que decía Rubén recién. Hay gente que no quiere escuchar. Todos los sindicalistas son chorros. ¿Cómo hacemos para explicar que no están vestidos de Christian Dior, ni de trajes suntuosos, ni deben tener un auto como tiene todo el mundo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, Rubén? ¿Cómo combatimos esa imagen que creó la derecha de que todo lo que no les viene bien a ellos es corrupto, es chorro, no sirve? Como si la experiencia de tantos años del sindicalismo argentino, que es para mí un orgullo y un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Es decir, la estructura sindical argentina es admirada por un montón de trabajadores y organizaciones de trabajadores en Europa, por ejemplo. Esto yo lo investigué. Digo, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos? En principio yo creo que hay que vivir como se habla. Ese es el 50% del saldar esta discusión. Porque muchos que no te conocen hablan. Después cuando te van conociendo, no, parece que no es así, ¿no? Por supuesto que a cada uno de nosotros nos conoce una porción minoritaria de la gente y eso hay que multiplicarlo por mucho. Pero es verdad que debe haber de todo y que nosotros no nos podemos hacer los tontos respecto a estas cosas. Sin embargo, me da la impresión que los trabajadores en los momentos más críticos buscan al sindicato. No es que los afiliados y los no afiliados, porque también hay toda una discusión de los que hacemos las medidas de fuerza y los que logramos los aumentos salariales, los logramos también para aquellos que no hacen nada, ¿no? Los trabajadores que miran, balconean, igual reciben el beneficio. Por otro lado, el gran secreto de la historia del movimiento sindical argentino son las comisiones internas. Esto es algo que en el mundo no está tan desarrollado. Sí, los comités de empresas en algunos países de Europa... Pero sí, están más fragmentados en Europa porque representación... No, y aparte por representación por fábrica y no por funciones, ¿no? Es decir, sí, está muy fragmentado. Hay muchos sindicatos para una misma actividad, por ejemplo. También. Y también en general en Europa y en algunos otros países del mundo por ideología política, ¿no? Digamos, los socialistas están en una central, los comunistas en otra, etcétera. Pero acá el gran secreto de la supervivencia y la vigencia del movimiento sindical, a pesar de todas las críticas, creo que es la vigencia de las comisiones internas que permiten tener una vida sindical adentro de los lugares de trabajo, aún en las peores épocas, ¿no? Entonces, y eso tiene un vínculo directo con la dirigencia, no es que unos son buenos y otros son malos. O la mayoría acertamos o la mayoría no acertamos. Después hay ejemplos que a uno le gustarán más o menos, pero creo que la primer medida es vivir como se habla. Y ahí no hay secreto.
Es decir, vos no podés tener 5 casas y que nadie lo sepa. Alguna vez se sabe. Y si tenés una casa, también se sabe. Entonces, no es lo mismo. Después está... Pero luego sabes cómo es la comunicación. Te endilgan 5 casas pero bueno, y andas a desmentirlo, ¿no? Mira que a mí, uno de los abogados nuestros era profesor de Derecho Laboral en la UBA, y él solía contarnos a nosotros que cuando le preguntaban a los alumnos qué piensan de los sindicalistas, cuando en la cátedra, le decían todo eso que acabas de decir, son todos chorros, ladrones, esto, lo otro. Y le dijo, bueno, nómbrenme los que conozcan. Dice que con todo furor llegaban a nombrar 20 o 30. Y él le decía, en la Argentina hay más o menos de entre 2.000 y 3.000 sindicatos. Cada sindicato tiene comisión directiva entre 10 y 15 integrantes. Entren a multiplicar. Entonces, claramente, por esos ejemplos, porque desgraciadamente los existen. Bueno, en la política pues si no existieran esos mismo. ejemplos, sería... A mí me gustaría que no existieran esos ejemplos. Adrián, en la política pasa lo mismo. O sea, que creo que esa es la clave. No, la generalización es muy jodida. Yo tengo compañeros que cuando son delegados cuando los eligen delegados, me lo han contado ellos, no se lo dicen a la familia. La familia no sabe. Y lo mantienen oculto en su círculo íntimo. Porque les da un poquito de que van a decir que soy sindicalista. A pesar de que viven igual que antes de serlo, que antes de ser delegado. Yo como periodista voy a plantear una inquietud. ¿Por qué nunca hubo, o si lo hubo, pero hoy no lo hay, un medio de prensa o varios medios, gráfico, radial, que englobe, qué sé yo, al movimiento obrero? ¿Por qué no se logra una...? Yo creo que por un poquito de egoísmo. Bueno. Yo estuve en una reunión una vez, está el gremio de Satsai, sí. Y en una reunión donde vimos muchos gremios, el secretario general del gremio nos dijo, mire, acabamos de conseguir la licencia de un canal de televisión. Nosotros no lo podemos bancar. Pero si todos los sindicatos que están acá y los que conseguimos ponen un poquito de lo que gastan en prensa, lo hacemos. No se hizo. No se hizo por el sentido de pertenencia de cada sindicato, de tratar de mantener sus propias cosas. La verdad que... Y ahí va mi segunda pregunta, y se la voy a hacer a Rubén, pero también atañe a vos, Adrián. ¿Por qué está la representación gremial está fragmentada? Por ejemplo, usted, asociación personal jerárquico, y con el resto del personal, ¿qué pasa? Lo mismo vos, digamos, en lo ferroviario, el personal de dirección y el resto, está la fraternidad, sí, está, qué sé yo. Bueno, ¿por qué no hay un solo gremio para toda la actividad? ¿Qué es lo que pasa? Es interesante la pregunta. En la década del 60 aparecieron en masa las personerías gremiales, pero también avanzó un cambio tecnológico muy importante. Es decir, antes el obrero era el núcleo del, vamos a decir un número cualquiera, del 80% de todas las actividades productivas de la Argentina y del mundo. Uh-huh. Pero hubo un cambio tecnológico veloz, muy veloz, que implicó que hubiera técnicos, que hubiera profesionales, que antes no estaban tan visibles en los trabajos, o no eran tan masivos. ¿Y eso se hizo, óbice, para bueno, separar la representación gremial? Bueno, es que no es lo mismo ser mecánico o instrumentista u oficial de gasoducto en la industria del gas, que ser ingeniero, que ser supervisor. Eso ahora lo vemos un poquito menos, porque ahora somos todos laburantes, ¿no? Pero en una época, no sé, yo cuando era chico, por ejemplo, en el barrio donde yo vivía, ser bancario o ser conductor de trenes era una cosa en el barrio, era una cosa superlativa. Es decir, todos querían ser eso. No era lo mismo que el resto de los trabajadores. Y después también es producto de la derrota. Es decir, a nosotros nos han metido en la cabeza que si ganás un poquito más, o vestís un poquito mejor, o tenés un poquito más de conocimiento, o estás más cerca del poder, en cada empresa, en cada rama, sos diferente. Y con respecto a eso nosotros peleamos mucho. Los sindicatos jerárquicos en esta época son más sindicatos de trabajadores que nunca. No es como antes, no como al principio que eran los jefes. Ahora no es solo los jefes, son los técnicos, los profesionales. Claro, lo que pasa es que produce, por observación mía, ¿no? Produce gremios ricos y gremios pobres. Yo, si me pongo a pensar que APOC, un gremio que representa trabajadores, no son trabajadores, son, digamos, de organismos de control, que seguramente ganan muy bien, y la cápita que paga cada uno de los trabajadores para su sindicato convierte al sindicato en un sindicato pequeño, pero rico, digamos, en términos simbólicos, ¿no?
Eso genera, digamos, distintos intereses para ir a pelear la cuestión, ¿no? Frente a lo que constituye el poder. No estoy tan seguro. ¿No? Es decir, yo te nombraría decenas de sindicatos de trabajadores que ganan muy poco dinero, un salario menor, que tienen mucho poder. Uh-huh. Y sindicatos de trabajadores que ganan mucha plata y no tienen ningún poder. Ajá. O sea, no me parece que por ahí pase el tema, Ajá. ¿no? Es decir, yo creo que hay una lucha ideológica de hace mucho tiempo, que es ¿qué es ser un trabajador? Ajá. Por ejemplo, mi impresión personal es que en este país muchos trabajadores se creen de clase media. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, cuando vos te levantás a las 6, 7 de la mañana y volvés a las 6 de la tarde de tu casa, ¿qué quiere decir ser de clase media? Que tenés un televisor más grande, un auto que lo cambiás cada 5 años y no cada 10. Digo, hay cosas que están tergiversadas, pero que tienen que ver con la conciencia colectiva. A uno le gustaría ser tal cosa, otros creen que son tal cosa y no lo son. Yo creo que el despido, la suspensión, la arbitrariedad, la discriminación, te muestra en tu cuerpo que todos somos más o menos iguales. Bueno, cuando ahí te toca, iba a entrar con la reforma laboral y esto tiene que ver, Adrián, vos podrás también describir qué implica esta reforma laboral que fue aprobada o está ahí ilegalmente aprobada o injustamente aprobada. ¿Qué significa para el trabajador? Un retroceso. Claramente un retroceso, y ahí sí hay conciencia colectiva de que es un retroceso. En eso no hay ninguna duda, porque nosotros, me imagino que a todos los sindicatos les pasa lo mismo, estamos teniendo plenarios de delegados y los compañeros se expresan, y todo, no hay que explicar demasiado que hay un retroceso. Sí me gustaría, porque quedó pendiente un tema de por qué las actividades no tienen un solo sindicato. Yo te cuento en el tema ferroviario, porque nuestro sindicato nace como ferroviario. El personal de dirección de la empresa Ferrocarriles Argentinos, que era una empresa del Estado, estaba fuera de convenio, no estaba en ningún convenio colectivo. Ajá. Y cuando se arma el sindicato es porque los sindicatos conseguían mejoras que el personal fuera de convenio no las tenía, porque lo habían convencido de que en este sentido paternalista ustedes no necesitan sindicatos, son jefes, son por lo que dice Rubén, ¿no? Uh-huh. Incluso, es más, un jefe ferroviario en el interior del país, en un pueblo, era un personaje. Yo soy ingeniero, ingresé al ferrocarril como ingeniero, hice un posgrado, porque en este país existía una carrera de posgrado de ingeniería ferroviaria que vos salías e ingresabas. ¿Ya no está más esa carrera? Esa carrera hoy es paga, no es como era en ese momento, que Ajá. era un posgrado gratuito de la UBA, Sí. de un año de duración donde te pagaban y donde no solamente se estudiaba para ser ingeniero ferroviario. En esa escuela de posgrado de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires se estudiaba para ser ingeniero en petróleo y entrabas a YPF, ingeniero en caminos y entrabas en vialidad. O sea, vos tenías la posibilidad de ser un trabajador que te pudiste recibir, estudiar, capacitarte, tener un posgrado y entrar a trabajar y te pagaban encima. Bueno, hoy hacer un posgrado eso cuesta mucho dinero. Pero la razón que quedó pendiente, que me parecía importante decirlo, hubo un sector de trabajadores que no estaban representados. Uh-huh. Y la mayoría de las personerías gremiales de todos los trabajadores jerárquicos surgen en esa época porque todos pasaron por el mismo proceso, porque no tenían sindicato que los represente. Y después se genera un sentido de pertenencia. Si yo en mi sindicato dijera nos vamos a fusionar, seguramente mis representados dirían que no. Ajá. Porque tenemos un sentido de pertenencia de muchos años, por más de que cada vez se está generando una unidad. Los intereses son comunes. Eso no sé, yo lo miro como una debilidad, ¿no? Lo veo es que como es una debilidad. De hecho, sí. Yo recuerdo en la época en que los sindicatos nos habíamos puesto de acuerdo, hace muchos años atrás, y donde los salarios se negociaban todos juntos y se negociaba una sola categoría. En ferrocarril se negociaba el peón. Y había un sistema de coeficientes donde todas las categorías se movían cuando se movía el sueldo de la categoría más baja. Claro, bueno, hoy no, pero sí hemos logrado en los últimos tiempos juntarnos y tener una paritaria en común y no sacarnos ventaja, porque si no genera toda una distorsión. Pero esa es una razón que me Adrián Silva, sí. Rubén Ruiz, tenemos que ser ambos sindicalistas, estamos charlando de gremialismo, representación, y aquellas cosas que me parece que van a ser en el futuro muy inmediato, si no es el presente, algo que tenemos que debatir constantemente, el valor que tiene la unidad de los trabajadores, ¿sí? Y con la definición de los trabajadores que ustedes dieron, ¿no? Es decir, todo aquel que se tiene que levantar a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana es un laburante, y todo aquel que está pendiente de un despido para vivir es un laburante. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con este tema. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí.
en Radio Caput. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. En Caput Norberto Galazo. pasan cosas. ¿En qué se sostiene esta situación? Hay un sector de la sociedad argentina que se cree representado por Macri y que en realidad está votando contra sí mismo. Norberto Galazo. En el fondo está el problema de la comunicación, porque bueno, la comunicación está trampeada. Bueno, yo les agradezco mucho la posibilidad de haberme expresado y los acompaño siempre en este intento magnífico que es Radio Caput. Radio Radio Caput. Caput. Ustedes están jugando un papel muy importante para mí. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Oye, que estamos aquí. Mira, Bueno, estamos de nuevo nosotros los otros, después de la pausa, después de charlar amenamente fuera de micrófono, con Rubén Ruiz, que es el secretario general del personal jerárquico de la industria del gas, y Adrián Silva, secretario general de la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Eso me interesa. ¿Por qué las dos cosas? Porque por el uso del tren en el Es muy puerto, ¿es interesante, eso? digamos, alguien lo definió una vez que me gustó la definición, que el puerto es la última estación del ferrocarril. Es cierto, totalmente. O sea, Y sobre es todo más, visto cómo funciona quien conoce económica. un poquito la actividad y tuvo posibilidad de ver, cuando uno llega a los puertos más importantes se encuentran las playas de maniobras ferroviarias más grandes del país. Ajá. Por ejemplo, la de Ingeniero White, en Mirá Bahía vos. Blanca, es la playa más grande que hay. Ajá. O sea, y de hecho las categorías, las funciones, los cargos son exactamente los mismos. Ajá. Está el jefe de tráfico, está el jefe de, digamos, está la estructura de maniobra, de transporte, de vía y obra, digamos, por el momento en el cual el ferrocarril tenía una participación mucho más importante en el transporte y la llegada a los puertos. Hoy, desgraciadamente, hay puertos que tienen redes ferroviarias impresionantes y de donde no llega ningún tren. Está Bueno, todo esto oxidado. después de los digamos, 90 sí, cambió sí. radicalmente. Bueno, ahí voy a preguntarles a los dos, justamente diste ahí en el clavo, porque me parece importante. Dos actividades, ferrocarriles, gas, que estaban en manos del Estado. ¿Quién no ha pasado por Constituyentes y General Paz y ha visto el tanque ese enorme de gas que sigue ahí parado, pero bueno, sin gas adentro? ¿Deben ser del Estado? ¿Cuál es la mirada política de ustedes? Rubén, en el caso del gas. Hay que dividir, ¿no? A mí me parece que sí, pero además hay que dividir la producción del servicio. Es decir, en general, nosotros hablamos de, por ejemplo, YPF es una empresa que produce petróleo. Gas del Estado era una empresa que transportaba, distribuía y comercializaba. ¿Y cuál es la importancia? ¿Cuál fue la importancia de las empresas del Estado? Que ensancharon el desarrollo igualitario de este país. O sea, ¿quién iba a llegar con el gas natural a Jujuy? O a... La mirada estratégica de crecimiento es esa. De crecimiento y de desarrollo autónomo. Porque cuando vos manejás los recursos, voy a poner un caso, que ahora está de moda, pero el litio. ¿Nos conviene tenerlo en manos de los argentinos? O, como dicen ahora, no, que vengan, que pongan 200 palos y que se lleven todo lo que se tenga que llevar y bueno, pero por lo menos lo sacamos. Esa es una discusión interesante que yo creo que culturalmente estamos perdiendo, no estamos ganando, y que vamos a tener que revisar cómo damos vuelta a esta discusión, porque es parte de lo que va a pasar a la generación que viene, ya ni siquiera a nosotros, a la que viene. Nosotros, con todas las debilidades, golpe de Estado, dictaduras y todo lo que tuvimos, vivimos en un país, cuando nosotros éramos chicos, por ejemplo, en donde eso estaba en manos del Estado. Se lo puede criticar, se puede mejorar, todo lo que vos quieras. Pero esta idea de que el extranjero puede llevarse todo lo que quiera porque viene y pone plata, que no queda en el país,
Y también una debilidad de la reforma constitucional del 94. ¿No? Haber provincializado los recursos naturales es devastador. Claro, pero yo me refería específicamente al gas porque ahora voy a los ferrocarriles, porque ahí está también la clave, ¿no? Los ferrocarriles en manos del Estado, en manos de privados, el ferrocarril de pasajeros, el de carga. 40.000 kilómetros teníamos de redes ferroviarias, Sí. y no tenemos ni 9.000, nada. Tal cual, tal cual. Entonces pregunto si Sí. eso... No, mi respuesta es contundente, digamos, la actividad ferroviaria debería estar en manos del Estado. Y de hecho, si nosotros tomamos los modelos más exitosos de ferrocarril del mundo, son del Estado. Esa es una gran mentira colectiva que se trata de inundar, donde se trata de demostrar y de denostar la actividad del Estado, y yo siempre digo lo mismo. El Estado es ineficiente cuando toma la decisión política de ser ineficiente. El Estado, es más, cada vez que hay una gestión del Estado y que es ineficiente, nosotros, y nuestro sindicato particularmente, se ha enojado mucho con muchos gobiernos nacionales y populares por esto, porque después le queda picando para que vengan a demostrar que la actividad es ineficiente y vienen los procesos privatizadores. Pero en la actividad, pongo un ejemplo, los grandes puertos del país, ¿alguien cree que lo va a construir una empresa privada? No, hoy los puertos privados que hay en la Argentina son caños, son lugares donde hay... podría ser los chinos que tienen una puede concepción ser, diferente. pero en general todos los puertos, Sí. todos los puertos del norte de Rosario, que se Sí. llama Rosafe, son lugares donde hay grandes caños para cargar barcos que se alejan de la orilla y cargan cereal y en su caso el aceite de soja. Si vamos a hablar de una infraestructura portuaria, los grandes puertos de Argentina han sido construidos por el Estado. ¿Y dónde hemos visto la construcción de un ferrocarril por un privado? Bueno, acá cuando se lo construyeron los ingleses, todos sabemos, bueno, habría que hablar muchísimo, pero Scalabrini Ortiz ha escrito y ha explicado por qué las grandes inversiones ingleses pues se llevaban el doble de lo que invertían. La mirada es que creo que la actividad ferroviaria debe estar en manos del Estado. Acá en los 90 se dio la estocada final al sistema ferroviario argentino, que ya había venido en proceso del plan Larkin, que era un general norteamericano, encima quedó así el plan Larkin, el que vino y dijo qué es lo que había que hacer, pero el proceso de Menem en los 90 decidió que la actividad ferroviaria sea privada y concesionó, no privatizó, concesionó. Es la gran diferencia de lo que quieren hacer ahora, que hablan de privatización, aunque ahora están virando un poco porque entendieron que no es tan sencillo, pero se concesionó, quedaron todos los ferrocarriles en manos del Estado, pero concesionados en manos privadas. Nuestro sindicato hizo un estudio a los 10 años, comparó el año 88 con el 98, 10 años después, y todas las variables fueron peores, todas. Las tarifas, la cantidad de producción, todo. ¿Los costos? Los costos se fueron al demonio, porque ese es uno de los grandes mitos que quedó demostrado, que la actividad privada es eficiente. Al haber una cantidad impresionante de empresas, muchas empresas, cuando había una sola Ferrocarriles Argentinos, por ejemplo, y que se decía que tenía un elefante blanco, que era esa estructura llena de jefes y qué sé yo, bueno, al haber cantidad de empresas se llenaron de directorios y de gerencias, han multiplicado por 20 la cantidad de gerencias en la actividad ferroviaria por la cantidad de empresas que hay, y lo peor de todo, teníamos de una red que al momento de la privatización tenía casi 45.000 kilómetros de vía, como dijiste vos, hoy quedan operables 12.000 kilómetros de vía, teníamos 98.000 trabajadores y hoy con toda la furia no llegamos a 30.000 trabajadores, teníamos trenes de pasajeros que iban a todos los puntos del país, como decía Rubén, había una propaganda muy linda que a mí me gustaba de YPF, que mostraba un auto que se iba quedando sin nafta en medio de la nada y llegaba y había una estación de servicio que decía YPF y la propaganda terminaba diciendo YPF está a donde los demás no les conviene estar. En el caso ferroviario pasa lo mismo. Hoy la actividad ferroviaria de carga en su mayoritariamente está en manos privadas. Y la pregunta que yo hago siempre, por ejemplo, la red de la línea Mitre, yo soy de Tucumán, digamos que está en manos Córdoba, del nuevo Tucumán, Rosario, ¿sí? Está en manos del nuevo Central Argentino, Sí. que el dueño es Aceitera General Deza. ¿Alguien cree que esta empresa le da un vagón a un pequeño productor para que lleve su Desde cereal? ya que no. No. Bueno, no. es la decisión política, estamos hablando de o eso, sea y que, en gas también es lo mismo. O sea que la pregunta, ¿deben estar en manos del Estado? Yo creo que sí, y también hay formas de que el privado también esté, y no es que porque al país le conviene que eso... Recuerdo que hubo un proyecto que le ofertaron a las empresas de transporte de pasajeros terrestre y a los camioneros, creo, o a las empresas de tratar de entrar al negocio, que era también para ellos, digamos, de alguna manera, la resolución a las diferencias que hay entre el transporte terrestre y los trenes. Nadie entró.
Nadie entró porque De prefirió hecho, hay una seguir, ley, vigente que digamos que se aprobó. Una de las críticas que yo le hago a 12 años de gobierno nacional y popular, Sí. la ley se aprobó recién en el 2015, se tomaron 12 años para aprobar la ley, que yo creo que se tomaron demasiado tiempo, pero la ley es muy buena y donde abre la infraestructura ferroviaria al sector privado, pero dice claramente que la infraestructura y el manejo de la infraestructura está en manos del Estado. Sí. Entonces, una especie de vialidad nacional ferroviaria Ajá. y que si un operador privado quiere correr sus trenes, que los corra Ajá. sobre una infraestructura del Estado y pagará el Estado por Y el pagará daño el que Estado hace. Bueno, una eso hoy renta. existe, es uno de los planes que aparentemente anda dando vuelta, pero vuelvo a decir, también estuvo girando y no está del todo negado de que se quiera privatizar. Privatizar significa entregar propiedades. Las propiedades ferroviarias en los 90 se calculaba que orillaban los 30.000 millones de dólares, hoy no sé cuántos serían, porque pensemos que hay propiedades ferroviarias y redes ferroviarias que atraviesan los centros de las grandes ciudades del país y que ahí hay un montón de negocios inmobiliarios y hay proyectos que se llaman Puerto Madero, Mendoza, que se llaman Claro, Puerto... todo eso se podría hacer si hubiese plata, pero con este sistema económico, Tal evidentemente, van a quedar abandonados. Tal Y cual. lo mismo te pregunto a vos, Rubén, es decir, el gas tiene que estar en manos del Estado. ¿Pensás que esta fragmentación? Yo recuerdo que era gas del Estado que lo producía, lo vendía, lo distribuía, y de golpe ahora tenemos alguien que lo produce, alguien que lo transporta, alguien que lo distribuye. Y me parece que entre tantas manos, mi bolsillo y el monto de la factura aumenta considerablemente. Bueno, a partir de este mes lo van a notar. Pero digo, está claro. Es decir, yo no sé si ustedes recuerdan, para privatizar el Estado necesitaron 5 diputruchos, no uno. Descubrieron uno, pero había 5, porque ni siquiera los menemistas tenían argumento para votarlo. Tuvieron que... Fue una cosa ilegal, como ahora es inconstitucional. Bueno, ahí tenemos un problema con la justicia que Sí. nos debe No, mucho, ¿no? es más, la justicia demostró que Kenan, que se llamaba así el asesor de un diputado peronista que se sentó y que levantó la mano sin ser diputado, eso está demostrado que fue así, pero la ley no se sacó. Entonces, bueno, está bien, hasta que funciona es tarde, y cuando ya es tarde está todo hecho. Entonces, pero está claro que dividir en 10 gas del Estado fue absolutamente un error, porque es más, hoy Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur, que son las dos que transportan gas, se prestan gas en una parte del sistema. Cuando a uno le falta, el otro le da. Y de hecho, el gasoducto Néstor Kirchner, junto con el gasoducto de Mercedes Cardales, están hechos para que se interconecten aún más ambas transportadoras. Por lo tanto, el sistema de gas en Argentina es uno solo. Pero bueno, acá tenía que los españoles, los italianos, los ingleses, los franceses, los belgas tenían que tener su pedazo en la década del 90, y eso fue lo que pasó. De hecho, si uno tomara el mapa de las empresas privadas de gas antes de Gas del Estado, coincidiría casi plenamente con lo que es hoy. O sea, los franceses que estaban en Rosario fueron antes de Gas del Estado. Después del 90 lo tomaron en principio los belgas de Tractebel, que después fue francés. Los italianos estaban en el sur de la provincia de Buenos Aires, los ingleses estaban en la ciudad de Buenos Aires y sur del Gran Buenos Aires, los españoles junto con la CHADE, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, claro. Compañía Ítalo-Argentina, Hispano-Argentina, era el norte del Gran Buenos Aires. Ajá. Y ahí está Gas Natural Bank, que los capitales son españoles. Coincide casi plenamente. Entonces, no hay secreto. Volvimos a principios del siglo XX, aunque se esconda la historia, y la verdad que la mayor cantidad de usuarios de gas natural en este país, que le cambió la calidad de vida a muchos millones, estuvo dado en la época de Gas del Estado. Y te hago otra pregunta ahí. El precio del gas es un precio estratégico. No podría ser nunca y no debería ser nunca para el usuario el precio de la producción, de la distribución, y etcétera, etcétera, sino un precio estratégico. Es decir, si a mí me conviene que la población de la Patagonia esté estimulada para estar y permanecer, bueno, tengo que bajarle los costos de la factura. Es una decisión política estratégica. Bueno, esto es un tema que ahora, con este aumento del 300, 400%, depende del lugar, que se dio a partir de abril, va a impactar seriamente en las facturas, porque se va a ver ahora, porque lo fueron posponiendo un poquito. No quiere decir que apague la estufa, que no la tenga bueno, que mucho tengan tiempo cuidado, prendida. que tengan cuidado. Lo digo con total honestidad, y soy trabajador de... Yo me peleo con mi mujer y con mi hija, no prendan tanto la estufa porque nos va a llegar, ¿no? Ahí. ¿Por qué?
Porque lo que aumentó exponencialmente es el costo fijo de la factura. Si ustedes se fijan en la factura, hay un costo fijo, lo que te cobran por distribución, lo que te cobran por transporte y los impuestos, básicamente. El costo fijo aumentó en algunos casos 1000%. Entonces, a vos te va a venir un costo fijo que antes era de 900 pesos, 12.000, 13.000, 15.000, 20.000 pesos. Eso sin usar gas. El costo fijo es algo que vos pagás sin usar un metro cúbico de gas. Además de eso, tenés que agregarle el metro cúbico que ha aumentado notoriamente. En principio, en junio va a aumentar de nuevo, y yo lo alerto ahora porque con este frío, este y el que viene son los bimestres donde uno paga más el gas porque lo usa más. Entonces, hay que tener bastante cuidado porque yo creo que va a haber situaciones muy críticas, inclusive a nivel de familias, comercios, pequeñas industrias. De hecho, hay algunas industrias te hago una pregunta que la he preguntado aquí con alguien que tenía que ver con la electricidad. ¿Cuál es el costo real? ¿Sabemos alguna vez cuál es el costo real de producir un metro cúbico o lo que se consume en casa? No sé cómo se mide, porque con la electricidad tengo un problema. Nadie me sabe responder y se han sentado aquí en este estudio especialistas y no me han sabido responder cuál es el costo de un kilowatt, ¿no? El millón de BTU, que es una medida inglesa, que son 27 metros cúbicos, eso es la medida estándar mundial, es lo que produce la discusión respecto al costo. ¿Cuánto consume una familia tipo? Depende de la cantidad de integrantes y depende del lugar. 4 personas. Y depende mucho del lugar donde vivas. Ajá. Por ejemplo, Mar del Plata logró hasta el año pasado que se incluyera en la zona fría, cuando nunca y Mar del Plata tiene temperaturas parecidas al sur de la Patagonia en un momento del año. Y nunca lo incorporaron en la zona fría. Entonces la Patagonia tenía un subsidio por zona fría y Mar del Plata no. Entonces, los que pagaba 1.000 en la Patagonia, a lo mejor pagaba 3.000 en Mar del Plata con la misma temperatura y las mismas 4 personas. Pero básicamente yo diría, una familia tipo por año, más o menos gasta 1.800 metros cúbicos. Y eso, en el Gran Buenos Aires Norte, para tomar una sola distribuidora, porque en la capital es más caro, es más o menos unos 30 y pico de mil pesos por mes. O sea, 1.800 dividido... ¿A precio internacional? ¿A precio no, al precio de la Argentina. Porque lo del precio internacional de Argentina está totalmente distorsionado. Acá existe... Entonces me decís que una familia gasta 30.000 a lo largo de un año. No. ¿En un mes? No. En un bimestre puede gastar 30.000. Ajá. Como 15 más por o mes. menos, ¿no? Bueno, ahora va a ser un poco más, porque sigue aumentando. Pero eso más o menos lo que uno tiene que ir teniendo en cuenta. Y yo diría, por ejemplo, en el invierno, porque no es, uno dice 1.800 metros cúbicos por año, pero no es que todos los meses gastas lo mismo. En el invierno gastás 5 veces más que en el verano. En el verano gastás 50 metros cúbicos por mes y en el invierno gastás 250, 300, 400 metros cúbicos por mes. Entonces, ojo que no pagás igual, no es un promedio, no hay tarifa plana. Entonces, es probable que la tarifa mensual esté más arriba que esto, que esté 20, 25 mil pesos y que vaya a seguir subiendo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el precio, con el costo de producir gas en Argentina. No tiene nada que ver. Está totalmente distorsionado y además hay subsidios. Bueno, entonces vos me estás contando lo que se cobra, Exactamente. no lo que cuesta. No, yo quiero saber el costo. Lo que cuesta... Yo quiero saber cuánto me roban. Es decir, esa es la idea, ¿no? Cuando pregunto cuánto cuesta el kilowatt, quiero saber cuánto es el costo real. 40% de la factura de gas es el costo del gas, de lo que está en el pozo. Sí. Bueno, el Estado Nacional paga un subsidio para que las empresas, porque las empresas dicen, no, pero afuera vale más. Y vos preguntás, ¿y cuando vale menos? ¿Te cobran menos el gas? Está como la nafta, aumenta cuando aumenta el dólar. Acá producir un metro cúbico sale más o menos $2. Es así. Entonces, yo lo que digo es, no entremos en la discusión del precio internacional porque esto es un verso. Sí. Porque, por ejemplo, el precio internacional vale lo mismo para un país que produce gas que para un país que no produce. No, evidentemente que no. En Venezuela, la nafta, pero no por este gobierno, digo históricamente. Sí. Ha pasado con Libia, que regalaba nafta. Estados Unidos. Nos quedan 10 minutos y no los quiero perder en la cuestión, digamos, técnica, pero sí quiero debatir con ustedes la cuestión sindical política. Tenemos conflictos, CGT, CTA. ¿Cuáles son las mayores diferencias políticas que hoy se ponen
arriba de la mesa. Se ríe Rubén con una sonrisa socarrona, pero bueno, lo tenemos que asumir. Hay disidencias muy claras. No, me río por la respuesta que te voy a dar. Bueno, entonces le iba a dar a Dale, Adrián. Dale, empezamos Mira, para que me viene bien la pregunta, porque nuestro sindicato, por ejemplo, fue fundador de la CTA. Ajá. Y hoy estamos en CGT. Ajá. Nosotros, digamos, inclusive cuando se fundó CTA, primero no fue una central de trabajadores, fue un congreso de trabajadores que no tenía intención de irse de CGT, pues se terminó yendo de CGT. La crisis de los 90 fue lo que armó todo esto. En realidad, lo que armó la creación de CTA fue la disidencia con la actitud sindical de los 90 complaciente con Menem. De hecho, hubo un momento en que no hubo división, porque mientras mantuvo la conducción Saúl Ubaldini, Víctor de Genaro, que fue que estábamos todos en el CGT. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, nuestro sindicato tomó la decisión, algunos sindicatos que tenían la misma posición no se fueron de CGT y formaron el MTA, y nosotros fuimos a CTA. Ahora, las diferencias, por ejemplo, mi sindicato toma la decisión de volver a la CGT cuando la CTA se divide en tantas partes, y la verdad que a mí, que me tocó en ese congreso defender la posición de quedarnos en CTA, me costó mucho defenderla, porque había 4 CTA en ese momento. Entonces todos decían, ¿cuál vamos a estar? ¿En la kirchnerista o en la antikirchnerista? Entonces, digamos, yo no sé si hay diferencias de fondo. A lo que nosotros nos pasó, y por eso me sirve la pregunta, porque a lo que nosotros nos pasó cuando volvimos a CGT, es que también perdimos algunos prejuicios, porque no todos los vanos están de un lado y los buenos están del otro. Dimos vuelta y encontramos una tendencia, una línea de pensamiento dentro de CGT, que es la Corriente Federal de los Trabajadores, donde nos sentimos totalmente representados y donde yo no tengo ninguna añoranza de lo que hablaba y sentía cuando estaba en CTA. Uh-huh. Yo creo que las diferencias se producen en las superestructuras, lamentablemente, que a veces tienen en cuenta cuestiones que están un poco alejadas de la necesidad del trabajador común. Bueno, ahí hace una pausa, vamos a preguntarle a Rubén cuál es la mirada. Yo creo que la gran diferencia es la sigla. Por eso me reía, porque digo, cuando hacemos macanas en CTA, en CGT, en la 2 CTA, digo, visto el grado de defenestración de derechos que tenemos en este momento, creo que si uno le preguntara a cualquier dirigente sindical, cerrando los ojos, vendándoselo y los oídos, y que dice, che, ¿quién dijo esto? Le pasás una frase, ¿quién dijo esto? Y un compañero de la CGT, no, era de la CTA. Y al revés pasaría lo mismo. O sea, hoy estamos tan destruidos, por eso yo creo lo peligroso de mi ley. Está bueno lo que estás diciendo, porque si uno, como yo, camino por la calle y digo, che, ¿dónde estaban ustedes el otro día que se aprobó la ley? ¿Hay respuesta a eso? Bueno, por ejemplo, el otro día yo creo que éramos más miles de los que todo el mundo dice, ¿no? Sí. Pero sí reconozco que había muchos miles sueltos, porque hubo organizaciones sindicales de una y otra central que no convocaron y otras que sí convocaron de las dos centrales. No me vas a decir que la gente no estaba esperando que el señor Daer, Moyano y convoquen, porque la ley por eso digo, se votó con una facilidad extraordinaria. Por eso digo que la diferencia es la sigla, porque si vos tenés cantidad de sindicatos de CGT que no convocaron y cantidad de sindicatos de CTA que no convocaron y otros que sí, entonces decime quién está más cerca que quién y cuál es la diferencia. Acá tenemos otro problema, que es que me parece a mí que en la cuestión anímico-política todavía estamos choqueados por lo que pasó en noviembre del año pasado. Uh-huh. La elección es una cosa, discúlpeme si yo soy muy ingenuo, yo creí que no iba a pasar. No, nos pasó a todos, seguramente nos pasó a todos. Todo el mundo me decía, mirá que gana Milei, nuestros hijos, qué sé yo. Sí. Che, papá, yo le digo a mis amigos que voten por Massa y todos me dicen, yo voto por él. Y uno creía que eso era lo que le pasaba a uno. Y no, 56%. Digo, debe haber, me arriesgo, cientos de miles, millones de trabajadores que han votado por Milei. Entonces, hoy hubo Rodolfo Aguiar hizo un estudio muy profundo, dijo que el 48% de los afiliados a ATE votó. Bueno, mirá, trabajadores estatales, que Milei les dijo durante toda la campaña, los voy a echar a todos, sin embargo, el 48%, según Aguiar, no tengo ese dato, él cree que votaron por Milei. Bueno,
nos tenemos que Bueno, sentar hay y que reflexionar. preguntar qué hizo UPCN y los están destrozando, se van a quedar sin base de afiliados y se va a achicar el gremio y no los escucho. Y tengo amigos ahí, se han sentado aquí gente de UPCN y no los escucho. No, yo los escucho. ¿Sí? Yo lo sé. Andrés Rodríguez dijo el último día, nosotros no vamos a la plaza porque no tenemos nada que hacer en la plaza. O sea, han dicho cosas que a uno no le gustará menos, le gustará más. No tenemos que hacer en la plaza, es decir, no había que ejercer la resistencia. No fueron. Y después... Bueno, ahí estamos con un Bueno, problema. Entonces yo digo, para mí tenemos que reflexionar seriamente, primero porque los trabajadores registrados, que para mí seguimos siendo la primer minoría de este país y que podemos arrastrar a otro, no estamos pensando todos lo mismo. Hay que... Los paro a los dos porque tengo 4 minutos más, 2 para cada uno, para que me digan su mirada política hacia adelante. Adrián, te doy la palabra. 2 minutos, no 2 tenés minutos más. de 2 mirada minutos, política hacia nada adelante. más, nada más. ¿De cuánto tiempo? Porque yo no sé si puedo pensar más allá de una semana. No, yo tengo una mirada fundamentalmente de preocupación y no puedo abstenerme de mirar políticamente sin mirar internamente el sindicato. Porque hace un rato vos decías, hay voluntad, ¿qué diría un dirigente histórico como Tosco? Yo lo que noto también en nuestro compañero, y por ahí tiene mucho que ver nosotros como dirigente, es cómo le quitamos el miedo a los trabajadores en un clima represivo como el que se ve. En un momento en donde, porque yo creo que yo creo que el cambio político va a venir, creo yo, es lo que yo sospecho, por el movimiento popular. No nos olvidemos que acá en el 2001 cambió todo, y un día nos levantamos y había una rebelión popular que no la previó ni la CTA, ni la CGT, ni la clase política, y nos pasó por arriba todo. Yo creo que esto puede pasar porque el límite del ajuste es lo que puede soportar el ajustado. Y eso nos puede pasar por arriba a cada uno de nosotros. Y lo que veo con preocupación es que el militante está atemorizado. Rubén, te dejó la vara alta. Me parece que va a venir algo nuevo, que no sé bien qué es, pero que inevitablemente el pueblo argentino en los momentos más críticos, cuando parecía todo más destrozado, sacó ideas que no nacen de la magia, sino de la experiencia histórica, y que nos permite tener cierta fortaleza en la debilidad. Obviamente yo estoy tan preocupado como Adrián, porque lo vemos todos los días, de que inclusive los jóvenes no están pensando como nosotros, y eso ahí hay que acercarse. El adelanto tecnológico nos está pasando por arriba, la velocidad del adelanto tecnológico, y las categorías históricas que nosotros tenemos en la cabeza no las estamos modificando. Estamos hablando como si tuviéramos, no sé, 20 años para atrás, 30, 40, ponele. Pero coinciden los dos en que la puja no cambió. No. No. Sí, cambió. No, Cambió. hay un capital que quiere concentrar y hay un trabajador que quiere vivir dignamente. Esa puja entre el capital y el trabajo. No, pero cambió algo en esa puja. Estamos más débiles. Ah. En esa puja no es menor estar más débil. Ok. Y en eso yo admito nuestra propia responsabilidad. No solo la del enemigo o la del que está de enfrente. Digo, nosotros hemos regalado como movimiento las debilidades popular, propias. ¿no? Las debilidades propias. Entonces, y están muy expuestas. Cuando la gente te dice lo que te dice, a veces exagera, a veces está motivada por los medios que le comen la cabeza, pero muchas veces tienen que ver con cosas reales. Rubén Ruiz, Adrián Silva, dos sindicalistas que no son los gordos de la CGT, que han hablado con absoluta honestidad intelectual, por lo menos así lo he percibido. No se han enriquecido en la función, doy fe, y nos dieron su parecer, y creo que, bueno, de alguna manera aclaran un poco, y la honestidad está dada en no saber qué va a ocurrir y decirlo. Eso es lo que da la oportunidad de poder construir algo nuevo, y hablamos de la unidad, hablamos de esos códigos nuevos que tenemos que cambiar para entender lo que está ocurriendo. Muchas gracias por haber estado aquí en Nosotros los Otros, ha sido un placer, y seguramente de acá a un año, por ahí los volvemos a convocar, para ver qué pasó en este año, ¿no? Cuánto de razón teníamos o cuánto de visión teníamos hacia adelante. Muchas gracias por haber estado acá, Rubén Ruiz y Adrián Silva. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Gracias, Chino Román, ahí en los controles. Nosotros vuelve exactamente dentro de una semana. Si quieres mi machete te muerte.
Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días.